Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, deformando las luces de la ciudad en un borrón de colores tristes. Yo era un fantasma en mi propia existencia, un espectador silencioso de días que se repetían como un eco vacío. Cada mañana, el mismo sabor amargo del café, el mismo nudo en el estómago al enfrentarme a un reflejo que ya no reconocía. El mundo giraba a mi alrededor, vibrante y ruidoso, pero su música no llegaba hasta mí. Vivía tras un velo, donde los sonidos estaban amortiguados y los colores desvaídos. El miedo era mi compañero constante, no un miedo a los monstruos bajo la cama, sino a las posibilidades que se marchitaban fuera de mi ventana, el miedo a levantar la mano, a decir sí, a equivocarme, a vivir. Así que construí mi vida con los ladrillos de la precaución, levantando muros tan altos que terminaron por dejarme a oscuras. Cada no era una piedra más, cada oportunidad perdida, un poco menos de cielo que ver. El trayecto en metro era un baile de cuerpos anónimos, y yo, invisible entre ellos, me preguntaba si alguien notaría mi ausencia. Las risas en la calle sonaban lejanas, pertenecientes a otro mundo, uno para el que yo no tenía pasaporte. Me había convertido en una colección de rutinas seguras, un experto en evitar la vida para no tener que enfrentarme a ella. Pero esa seguridad era una jaula, y poco a poco, las paredes de esa jaula invisible comenzaron a estrecharse. El aire se sentía denso, pesado, como si lo respirara a través de un filtro de apatía. Esa noche, el silencio de mi apartamento se hizo ensordecedor. Las 4 paredes parecían encogerse, apretando el aire de mis pulmones. Ya no era una sensación, era una certeza. Algo se estaba rompiendo por dentro, y el estruendo era tan grande que amenazaba con ahogarme. El aire se convirtió en piedra en mis pulmones. Me doblé sobre mí mismo, buscando un oxígeno que ya no existía en la habitación, que ya no existía en mi vida. Mi cuerpo se desplomó, no con un golpe, sino con la resignación de una hoja que se suelta de la rama. El frío del suelo de madera fue lo último que sentí, un ancla helada en la tormenta que se desataba por dentro. Las luces de la ciudad, antes borrones tristes, ahora se convertían en estrellas lejanas, despidiéndose. Este era el final, el último suspiro silencioso en una vida de silencias. Y en la rendición esperé el miedo, el pánico final que anuncian las historias. Pero no llegó. En su lugar, mientras el mundo se desvanecía, emergió algo mucho peor, una claridad brutal, cortante como un fragmento de cristal. No era el miedo a la oscuridad que se acercaba, sino el pavor a la luz que nunca había dejado entrar. Vi mi vida pasar, no como una película de grandes momentos, sino como una sucesión de habitaciones vacías. Vi los síes que no dije, los trenes que dejé pasar, las manos que no apreté. Vi un fantasma que había ocupado mi cuerpo durante años, asintiendo, escondiéndose, evitando cada chispa por miedo a un incendio. Y lo comprendí. El verdadero terror no era morir. El verdadero terror era darse cuenta de que nunca había vivido. Ese pensamiento, esa verdad absoluta, fue una sacudida eléctrica. Un espasmo violento recorrió mi cuerpo inerte, y de la nada, una bocanada de aire. No fue suave, fue un desgarro, un sorbo de aire helado y polvoriento que quemó mi garganta y llenó mis pulmones con el dolor de la vida. Mis ojos se abrieron de golpe. El techo de mi apartamento seguía allí. Las luces lejanas seguían parpadeando, pero todo era diferente. El aire que ahora entraba en mí no era una rutina, era una elección. Cada inspiración, un acto de rebeldía contra el fantasma que fui. Me incorporé lentamente, apoyándome en mis manos temblorosas. El reflejo en el cristal oscuro de la ventana ya no era el de un espectro, era el de alguien que acababa de nacer. Las gotas de lluvia ya no eran lágrimas en el cristal, eran un millar de caminos por descubrir, y por primera vez en mi vida sentí el impulso de caminar. El primer amanecer no fue una revelación divina, sino una simple elección. Abrí los ojos y por primera vez el silencio de la mañana no era un vacío, sino un lienzo en blanco. El miedo seguía ahí, acurrucado en un rincón de mi pecho, pero ya no era el dueño de la casa. Era solo un inquilino molesto, al que podía decidir ignorar. Me levanté y en lugar de arrastrar los pies hacia la cafetera, me detuve frente a la ventana. La ciudad no era un monstruo de acero y ruido, sino un organismo vivo, un tapiz de millones de historias que empezaban en ese mismo instante. Y yo,
Por fin, quería escribir la mía. El primer paso fue el más pequeño y el más difícil. Salí de casa, y al llegar a la boca del metro, el portal a mi rutina de siempre, me detuve. El viejo yo tiraba de mí hacia la oscuridad de los túneles, hacia la seguridad del camino conocido. Pero un nuevo impulso, frágil pero insistente, me hizo girar sobre mis talones y empezar a caminar sin rumbo. Cada paso sobre el asfalto mojado era un desafío. El aire frío de la mañana no solo llenaba mis pulmones, sino que parecía limpiar el polvo de años de inacción. Escuché el rasgueo torpe de la guitarra de un músico callejero, y en lugar de pasar de largo, me detuve a escuchar. Dejé caer una moneda en su funda, y su escueta sonrisa de agradecimiento fue el primer color real que había visto en mucho tiempo. Empecé a coleccionar pequeños síes. Un sí a un café en una tienda que no conocía, donde el barista me habló del origen de los granos. Un sí a sentarme en un parque solo para observar, no para esconderme. Descubrí que el mundo no era hostil, solo estaba esperando a que yo participara. Me apunté a una clase de alfarería, algo que siempre había querido hacer. Mis manos, torpes y temblorosas al principio, aprendieron a dar forma al barro. Y con cada pieza imperfecta que creaba, sentía que también me estaba moldeando a mí mismo. El miedo no desapareció, pero aprendí a bailar con él. Se convirtió en una brújula que, en lugar de señalar el peligro, me indicaba la dirección en la que debía crecer. Las semanas se convirtieron en meses de reconstrucción. Cambié los muebles de sitio, abrí las ventanas para que entrara la luz, llené los silencios con música que me hacía sentir vivo. Estaba limpiando no solo mi apartamento, sino mi alma. Una tarde, mientras vaciaba un viejo armario, mis dedos tropezaron con una caja de madera que no recordaba tener. Dentro, entre papeles y objetos sin importancia, encontré una fotografía medio doblada y una carta. La imagen era de ella, sonriendo bajo el sol de un verano que yo había dejado morir. Y la carta, con el sobre amarillento por el peso de los años no vividos, tenía su caligrafía. En el reverso, escrita con una urgencia que me atravesó como un rayo, solo había una palabra: un destino. El nombre de un pueblo costero al otro lado del mundo. El lugar al que siempre juramos que escaparíamos juntos. No la busqué al llegar. El nombre de aquel pueblo ya no era la promesa de un reencuentro, sino el faro que me había guiado fuera de mi propia oscuridad. El aire aquí no era denso y pesado, sino que olía a sal, a sol sobre la piedra y a la libertad de un horizonte sin edificios que lo cortaran. Aquella carta y aquella fotografía no fueron un mapa para encontrarla a ella, sino para encontrar al chico que un día se atrevió a soñar con escapar. Y lo había logrado. Mis manos, que antes solo temblaban al sostener una taza de café, ahora estaban cubiertas de arcilla y pequeñas cicatrices. Había cambiado el gris de la oficina por el azul infinito del mar, trabajando en un pequeño taller de cerámica que daba a la playa. Aprendí que la tierra, como las personas, se puede quebrar, pero también se puede volver a unir, más fuerte y con marcas que cuentan una historia. Vendía mis piezas imperfectas a los viajeros, y en cada conversación, en cada sonrisa compartida, sentía cómo se rellenaban los huecos que había llevado dentro durante años. Una tarde, cerrando el taller, con el sol despidiéndose en el mar, un niño que corría por la orilla tropezó y cayó. Corrí hacia él, lo ayudé a levantarse y le limpié la arena de las rodillas. Su madre llegó, preocupada, y al agradecerme sus ojos se encontraron con los míos. Eran los mismos ojos de la fotografía, más sabios, con pequeñas arrugas en las comisuras, pero inconfundiblemente suyos. Nos reconocimos en silencio. No hubo un torrente de palabras ni preguntas sobre el tiempo perdido. Solo una sonrisa suave, serena, como dos barcos que se cruzan en la inmensidad del océano y se saludan con una luz, reconociendo el viaje del otro. Su vida había continuado, como la mía por fin empezaba. Ese encuentro no fue un final, fue una confirmación. El destino no era ella, el destino era yo. Ahora, cada mañana, cuando el primer rayo de sol toca mi ventana, no me levanto por rutina. Me levanto para sentir el calor en la piel. Camino por la orilla y dejo que el agua fría me recuerde que estoy vivo.
He aprendido que la vida no es un evento grandioso que sucede de repente. Es una sucesión de respiraciones conscientes. Es elegir la gratitud sobre el miedo, un paso a la vez. Es el sabor del pan recién hecho, el sonido de la risa de un extraño, el color del cielo al atardecer. Aquel hombre que se desplomó en el suelo de su apartamento no murió, se rompió. Y de sus grietas, en lugar de oscuridad, brotó una luz que no sabía que poseía. El miedo no se ha ido del todo. A veces susurra en las noches de tormenta, pero ya no le construyó muros. Lo siento, lo reconozco, y luego elijo abrir la ventana para escuchar el sonido de la lluvia. Porque el verdadero terror no es la tormenta, sino pasar toda una vida escondida de ella. La valentía no es un acto heroico. Es la decisión, pequeña pero infinita, de inhalar el ahora, y luego exhalar el pasado, y volver a empezar, con cada bocanada de aire.